Bueno, pues ya que hemos visto cómo se sobrecargan operadores en C++, vamos a aplicar esto a nuestras implementaciones del tipo abstracto de datos lista. El primer operador que vamos a sobrecargar es el operador de desplazamiento, que lo vamos a utilizar para mostrar listas por pantalla. ¿Vale? En este caso os voy a mostrar el método display de la clase listArray, pero también tendría que hacer lo mismo para las listas enlazadas. ¿Vale? Este es el método que yo tenía definido previamente. Como veis, pues todo lo que imprime lo imprime a stdcout, lo cual pues está limitado a imprimirlo por la salida estándar. Si yo quisiera poder imprimirlo a otro tipo de flujos que no sea la salida estándar, sino pues podía ser un fichero o a una cadena, pues entonces tendríamos que generalizar la función display, el método display, introduciéndole un parámetro que representa el flujo de salida en el cual yo quiero escribir los elementos de la lista. Entonces, bueno, las adaptaciones son triviales, lo único que tengo que hacer es cambiar stdcout por el parámetro. ¿Vale? Entonces, a partir de ahora, toda la salida de los elementos de la lista se hará a ese parámetro. Con esto ya generalizado, pues ya puedo sobrecargar el operador de desplazamiento. En este caso, pues recibe un flujo de salida y recibe una lista. Y no tiene más que llamar al método display de esa lista, pasándole como parámetro el flujo de salida. Y, como siempre, devolviendo el flujo de salida para poder encadenar operaciones de salida. Esto ya lo hemos visto previamente. Entonces, bueno, pues aquí tenéis un ejemplo de cómo funciona. Creo una lista L1 con 3 elementos, creo otra lista L2 copiando la información de L1 y modifico el primer elemento de L2. Y ahora imprimo L1 y L2 separadas por un espacio. Entonces, bueno, cuando yo ejecuto este programa, pues me va a salir L1 y L2 separadas por un espacio. Otro operador que va a resultar muy interesante sobrecargar es el operador corchete. Y bueno, ¿para qué sirve este operador? Si recordáis, el método add dentro de las listas nos permitía acceder a una posición arbitraria dentro de una lista, en particular la posición que yo le pasé aquí como parámetro. Bueno, pues yo podía utilizar este método pues, para acceder a elementos, en este caso para imprimirlos, o incluso para modificar elementos. ¿Vale? En este caso estoy asignando la cadena Francisco a la posición número 2 de la lista. Claro, esta notación me recuerda un poco a la notación de los arrays. ¿Vale? Yo podría utilizar aquí la notación L corchete 1 para acceder a la posición 1 y aquí L corchete 2 para modificar la posición 2. Y bien, pero claro, L no es un array, L es una lista, ya sea implementada mediante un array o ya sea implementada mediante una lista enlazada, pero L es un objeto de la clase lista. Pero bueno, C++ me va a permitir utilizar esta notación siempre que yo sobrecargue el operador corchete. Y para eso pues hay que definir un método que se llame operator corchetes dentro de la clase que implemente el tipo abstracto de datos lista. ¿Vale? De este modo, el compilador, cada vez que se encuentre una expresión de esta forma de aquí, L corchete i, va a entender que queremos llamar al método operator corchetes pasándole lo que hay dentro de los corchetes como parámetro. Bueno, pues para eso no tengo más que sobrecargar el operador corchete. Esta es la implementación que yo tenía antes de los métodos add, el método constante y el método no constante. Lo único que tengo que hacer es cambiarles el nombre y llamarlos operator corchete. Con esto, pues tenemos un ejemplo aquí. Tenemos una lista L, le añado varios elementos y ahora pues utilizo aquí la notación corchete para cambiar el segundo elemento y cambiar a Elvira por Enriqueta. ¿Vale? Entonces, en este caso, ahora paso a imprimir L y lo que me va a imprimir es David, María y Enriqueta. Por último, vamos a ver cómo se sobrecarga el operador de asignación. ¿Vale? En este caso, queremos asignar una lista a otra y en este caso la implementación por defecto por el operador de asignación no nos sirve. Por el mismo motivo por el cual no nos servía el constructor de copia por defecto, ¿vale? Porque yo no quiero que cuando haga una asignación de este tipo, L1 es igual a L2, tanto L1 como L2 apunten al mismo array o a la misma lista enlazada. ¿Vale? Entonces, en este caso, tengo que hacer implementaciones distintas según esté en un array o según esté en una lista enlazada. En los casos de los arrays, pongamos que yo tengo dos listas de la clase listArray y quiero asignar a L2 el contenido de L1. ¿Vale? Entonces, puede haber dos casos. El primer caso es en el caso en el cual, digamos que los elementos que yo tengo en L1 me caben en L2. Es decir, que la capacidad de C2 es mayor o igual que el número de elementos que yo tengo en N1.
¿vale? En ese caso, pues no tengo más que copiar los elementos del array L1 al elemento L2. Perdón, al array L2. Y en segundo lugar, pues tengo que copiar el atributo numElems de L1 a L2, ¿vale? Obteniendo, pues al final, el resultado que veis aquí. ¿Qué pasa si no nos caben los elementos de L1 dentro de L2? Bueno, pues en este caso yo tengo que, en primer lugar, borrar el array que yo tenía asociado a L2 y me tengo que construir uno nuevo con la misma capacidad de L1. Construyendo uno con la misma capacidad que el array de L1, pues así me aseguro que los elementos de L1, cuando los trasvase a L2, me van a caber, ¿vale? Entonces, en primer lugar, pues hago eso. Creo un nuevo array con la misma capacidad de L1. Luego también, cuando hago eso, tengo que copiar el atributo capacity desde L1 a L2. En tercer lugar, copio los elementos desde L1 hasta L2. Y por último, tengo que copiar, como antes, el atributo numElems de L1 a L2, ¿vale? Quedándome todo de esta manera. Bueno, pues esto se implementa como tenéis aquí, ¿vale? En el caso de en que los elementos no me quepan, los elementos del array del lado derecho no me quepan en el lado izquierdo, entonces tengo que hacer esta cosa de aquí, ¿vale? Es borrar L2.elems y reemplazarlo por otro array con la misma capacidad que el array del lado derecho y copiar el atributo capacity. Y luego, tanto si los elementos me cabían como no me cabían, o como si no me cabían, tengo que copiar los elementos del lado derecho al lado izquierdo y también copiar el atributo numElems. En el caso de las listas enlazadas circulares, pues tengo que hacer una cosa parecida, ¿vale? Pongamos que yo tengo dos listas enlazadas en las cuales pues L1 apunta, digamos, a esta lista enlazada de aquí y L2 apunta a otra lista enlazada distinta. Entonces, cuando yo asigno L1 a L2, en primer lugar yo tengo que borrar la cadena de nodos de L2, ¿vale? Entonces, en ese caso, esa cadena de nodos me desaparece. Luego tengo que crear un nodo fantasma en L2 y hacer que L2.head apunte a él, ¿vale? Entonces, en este caso, creo un nodo fantasma aquí y ahora L2 apunta a ese nodo fantasma. En tercer lugar, tengo que hacer copias de los nodos de L1 y encadenarlas en L2, similar a como he hecho antes en el constructor de copia, ¿vale? Esto, pues bueno, ya lo he hecho antes. Y por último, como siempre, copiar el atributo numElems, en el caso que lo tenga, en el caso en el que lo tenga, de L1 a L2. ¿Vale? Y este es el resultado. Esto se implementa pues de esta manera, ¿vale? En primer lugar, borrar la cadena de nodos, luego crear el nodo inicial, copiar los nodos del lado derecho al nodo que yo acabo de crear y por último copiar el atributo numElems de la lista del lado derecho a la lista del lado izquierdo.